que Zinedine Zidane se iba sin dar explicaciones. Bueno, hoy las ha dado el francés en una carta abierta dirigida al diario AS y ha puesto de cabeza al Real Madrid con acusaciones muy particulares hacia el presidente, hacia la cúpula madridista por falta de confianza, entre otras muchas cosas que ha expresado el técnico francés, que también ha acusado de filtrar intencionalmente rumores sobre su cese continuo a lo largo de la temporada. Fernando Palomo, Ricky Ortiz, Paco Gabriel, para empezar a hablar de lo que creo, Fer, es una sorpresa, por lo menos en las formas de Zidane, más allá de si hay o no razones para decir lo que ha dicho. La forma en cómo lo hace el francés es como para sacudir de arriba abajo al Real Madrid. Qué gusto me da saludarle, Paco, Ricky y Ricardo. Un gusto arrancar la semana con ustedes. La realidad es que sí nos podríamos sorprender por la forma, seguramente, pero luego de esto todo es opinión de Zidane y nada más nos lleva a la interpretación de cada una de las mismas. Estar de acuerdo o no, ya tendríamos que tener un argumento sobre lo que está opinando Zidane para poder contrarrestar la opinión de Zidane o argumentar nuevamente lo que está diciendo el ya ex técnico del Real Madrid. Hay un montón de cosas que se pueden o que se derivan de esta carta. Primero, que no deja que mucho tiempo pase para la interpretación pública, porque aparece, si bien lo hace en esta forma, y podría haber, al menos yo le habría recomendado una comparecencia mediática, no una conferencia de prensa para no responder preguntas si quiere, pero comparecer y leer esto si quisiera. Lo hace desde esta carta. Igual al leerla uno puede interpretar que es Zidane hablando, y luego el último párrafo donde le pide a la prensa que hablen de fútbol. Yo asistí, no presencialmente, pero por video o por radio, escuchándolas, a infinidad de conferencias de prensa. A Zidane le preguntaban sobre futbolistas pretendiendo respuestas de fútbol y él veía ataques en estas preguntas, con lo que también ahí hay un poco de responsabilidad de su parte. Si le preguntan de fútbol a Zidane, también le diría yo desde acá que hable de fútbol. ¿Cómo interpretas, Ricky, las palabras que expresa Zidane a través de este documento, de esta carta que publicaba el diario AS y que se han venido retomando ya en todos los medios de comunicación? ¿Y cuánta razón encuentras que pueda tener en ellas el francés? Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los tres. 2 puntos, voy a empezar con ese, Ricardo, que para mí Zidane no hace nada sin pensarlo bien. Yo no creo que esto haya sido un momento simplemente de calentura de Zidane y de destaparse. Yo creo que Zidane manda un mensaje diciendo: de acá me voy y no vuelvo. Y quiero que lo sepan, y me aseguro de que no tenga que volver al Real Madrid, porque ya hice lo que tenía que hacer. Al mismo tiempo, él sabe muy bien que en el Real Madrid, si no ganas, te vas. No importa si haya ganado 3 Champions, no importa si haya sido una de las grandes figuras, ídolos de la institución como jugador, si no ganás, te vas y que venga otro. Yo creo que Zidane llegó hasta donde tenía que llegar. Este año yo creo que al no ganar, pero que al mismo tiempo tenemos que ser honestos, hasta los últimos minutos de la última fecha estuvo con posibilidad de salir campeón y quedó eliminado por el Chelsea, campeón de la Champions también. O sea, desde el punto de vista de lo que ha logrado, no ha sido tan malo, pero lo malo es que no se dieron los resultados. No hay títulos, y si no hay títulos, no seguís. Y esto es lo que Zidane ahora empieza a encarar un nuevo rumbo en su vida, ya sea dirigiendo en otro lado o viviendo en Madrid tranquilo y mirando partidos de fútbol desde su casa, no lo sé. Pero lo hizo porque para mí lo hace por una razón, y es esa. No querer volver. Le tira una caricia primero a Florentino en los primeros párrafos de la carta, cuando habla del agradecimiento por haber pujado por él en su momento en ese 2001. Dice: siempre le estaré agradecido al presidente. Y a partir de ahí, Paco, agárrenlo, ¿no? Porque no dejó títeres con cabeza Zinedine Zidane. Sobre eso que acusa Zidane y que ha hecho énfasis Fer, las famosas filtraciones, se habla del Real Madrid, pero desde tu experiencia, ¿no pasa en un montón de equipos también? ¿No es algo que las directivas, o de lo que las directivas luego echan mano para sacarse de encima algunos problemas? Sí, bueno, y pasó. Saludos, Ricardo, Ricky, Fer, un gusto acompañarlos, un abrazo a la distancia. Pasó en el Barcelona también, ¿no? Sí. En otra trinchera, desde otro ángulo, pero también pasó, y sí sucede muy a menudo, una práctica desleal, el filtrar información para sacar provecho.
aunque rompas todo el esquema y toda la estructura de la institución para beneficiarte, ya sea desde la parte directiva o inclusive el jugador o inclusive el propio técnico para sacar ventaja. Si lo dice Zidane, bueno, es voz autorizada. A mí sí me llamó la atención. Sí me llamó la atención porque yo entiendo, ¿no? Ancelotti se fue cuando no ganó un solo título. Zidane se va ahora que no gana un solo título, pero la explicación que da, él dice, ya no me sentía respaldado por la directiva, entre otras cosas. Lo hace público, ¿no? Cuando a mí me parece que si alguien sabe manejar los códigos en el fútbol es Zinedine Zidane, pero parece que no. O quizás tiene una gran razón y no lo alcanzamos a entender. También puede ser eso, que realmente algo muy grave sucedió y que realmente está muy molesto como para hacer lo que hizo. Y coincido con Ricky, Zidane no va a volver al Real Madrid mientras esté Florentino. Ya volvió una vez. Creo que están tablas. El Madrid le ha dado mucho a Zidane y Zidane le ha dado mucho al Real Madrid. Lo veo parejo. Y bueno, difícil que regrese Zinedine Zidane y sí deja un listón muy alto, porque podremos hablar si es bueno o mal técnico, si es bueno o mal gestor, si es un tipo agradecido o no, pero el técnico que llegue, imagínate nada más, tratar de igualar el legado de Zinedine Zidane es prácticamente imposible. Hay una parte de la carta en la que Zidane habla de no hubo memoria, Ricky, cuando supongo se refiere a esos momentos varios de la temporada en donde el Real Madrid no conseguía ni juego ni resultados, porque a veces una puede evitar que se hable de la otra, pero es que hubo ratos largos de la temporada en donde ni una ni otra con Zidane, y habló a la memoria y habló a reconocer lo que había hecho. Un técnico de un equipo obligado a ganar cada fin de semana puede condicionar al pasado, digamos, su buen trato y apelar a que se piense más en lo que ha hecho que en lo que hace en el día a día para que no se le critique. Este año sí, te voy a decir por qué. Él tuvo un equipo con 55 lesionados. Prácticamente no contó con Carvajal, su lateral derecho, con Lucas Vázquez, que cumplía 2 funciones. Que varios jugadores se les rebelaron y se fueron porque no jugaban porque no les da para ser titular en el Real Madrid, porque Hazard llegó para reemplazar a Cristiano Ronaldo y fue un desastre, porque antes jugaba con Cristiano Ronaldo por un lado, Benzema en el medio, Gareth Bale por el otro y ahora lo tenés a Vinicius y a Rodrigo. Yo creo que ha hecho mucho más con lo que tenía Zinedine Zidane. Yo le voy a dar mucho más mérito de lo que la mayoría le da con este equipo. Lo culpan por tener a Marcelo. Marcelo no lo podía vender a ningún equipo porque nadie le quiere pagar lo que cobra en el Real Madrid. Entonces, con todo esto, yo creo que igual peleó hasta el final, tanto en la Champions como en la Liga. Y no se dio. Y lo dije 1000 veces y lo vuelvo a repetir, no se puede ganar siempre. El problema es que este es el Real Madrid. El otro problema es que en Madrid son todas, desde mi punto de vista, antenas repetidoras. Uno dice una cosa y todos repiten exactamente lo mismo y el primero que le dio a Zidane, todos siguieron dándole hasta que, a ver, no ganó nada y se va. Pero esto es normal. ¿Por qué? Porque no podés ganar siempre. Entonces, yo creo que dadas las circunstancias, como se dio todo en la época de pandemia, en lo que fue el Real Madrid, que Odegaard quería jugar y después se fue, que Ceballos quería jugar y se fue, que Hakimi quería jugar y se fue, que Reguilón quería jugar y se fue. ¿Por qué? Porque no eran titulares, no iban a ser titulares. Después con las lesiones podrían haber jugado, pero eso hablar con el diario el lunes. Hay una cosa, Ricky, que no terminé de entender mucho, porque dices, le empezaron a faltar al respeto y los demás siguieron. ¿En qué se le faltó al respeto a Zinedine Zidane? ¿Qué se le hizo distinto? ¿O de qué se hablaba de manera distinta? Él lo dice. En esta etapa. Todos los fines de semana lo querían echar. ¿A vos no te parece que eso es una falta de respeto? Eso es número uno. Y preguntarle a un técnico por algo que un periodista puede entender de alguna manera, ¿es faltar al respeto? Sí, todos los fines de semana preguntarle si va a continuar, si se siente seguro en el equipo, por supuesto que sí, que es una falta de respeto, lógico, se lo preguntaron 1000 veces. Y otra cosa, déjeme decirle otra cosa de Zidane. Zidane sabe que este equipo tiene que reconstruir muchísimo, que se van a tener que ir jugadores que hace muchos años que están, con lo cual él ha ido a todas las batallas, y yo creo que él tampoco quiere ser parte de eso. De esta ¿No es eso saltar del barco? ¿No es eso lo más parecido a saltar del barco? Puede ser, mira, vaso mitad lleno, vaso mitad vacío.
O sea, no quiere ser parte de una reconstrucción y como dicen ustedes, que yo no lo sé, pero puede ser que tiene a la dirigencia en contra, tiene a la prensa en contra, no se obtuvieron los resultados, la prensa hace que el público se le ponga en contra, ya está. ¿Hasta dónde va a llegar? Me parece perfecto que venga y que lo haga no otro. hace que el público se le ponga en contra. El público se pone en contra porque veía en el campo también cosas que no son del Madrid. Porque no ganó. Porque cuando ganaba todos estaban con Zidane. Esto es así. ¿Lo ves una falta de respeto, Paco, eso a lo que se ha referido Ricky? Porque pensaría yo que a cualquier técnico en un equipo grande, si pierde en casa con el Cádiz o si llega a la última fecha de Champions jugándose la clasificación, pues le van a preguntar en una conferencia de prensa si se siente seguro en el cargo. Mira, a veces sí, a veces no. O sea, hay preguntas que aunque no le gusten al técnico, sí tienen un fundamento. Y en ocasiones yo coincido que Zinedine Zidane era muy sensible y reaccionaba mal ante una pregunta lógica de un momento determinado. Pero también en ocasiones se le hacían preguntas un poco fuera de contexto. Y bueno, ahora él dice que esas preguntas estaban manipuladas. Entonces, sí, en ese momento sí se le falta el respeto porque no se está hablando con objetividad sobre un argumento básico, ¿no? O sobre algo que está sucediendo, sino como con una suposición. Yo sí creo que a Zinedine Zidane por momentos no se le valoró como director técnico, pero también como figura que es, por momentos se le cuestionaba, que también es la obligación y el derecho de cualquier periodista, y él, dentro de esa sensibilidad de figura, no le gustaba responder o no quería responder, ¿no? Entonces, en unas sí y en otras no. Todo es bastante ventajista de su parte en esta carta cerrar diciendo que los periodistas tendrían que preguntarle más de fútbol. Cuando le preguntaban por qué tardaba en... No, ahí se equivoca, me parece que se equivoca. Me parece que es se muy equivoca de entrenador, Zidane. Eso le pasa a un montón de entrenadores que creen que nunca se les pregunta de fútbol y cuando les preguntan... A tirarnos la historia que nosotros somos los grandes... Digo, nosotros, la prensa en general, somos Claro. responsables de sus males. Pasa con líderes deportivos y en todos los ámbitos. Le tiran a la prensa la historia. Cuando la prensa lo que quiere es respuestas que justamente tienen que ver con la tarea que ese... líder, en este caso un entrenador de un equipo de fútbol, ejecuta o cumple. ¿Por qué modifica esto? ¿Por qué dejó de hacer aquello? No son todas cuestionamientos o es ponerlo contra la pared para fusilarlo, no, es escuchar respuestas de fútbol también. Hay técnicos, ¿Y cuántas veces no hemos muchos, escuchado respuestas a preguntas así, Fer? De bueno, es que cada quien interpreta el fútbol como quiera, o sí, o hablar que de me fútbol. pregunten de fútbol, o pregúntenme Sí, de fútbol. No, lo que quieren decir o no me es, voy a pregúntame desgastar lo que a mí me explicándole a la conviene. prensa cosas tácticas, ¿no? Esas Pero es respuestas que no las es dan a un la prensa montón la de que se lo técnicos. explicas. Y no es una No, ya discusión sé. entre vos y yo, es una discusión general. No, es a si la yo te doy la prensa. razón, porque prensa cuando se les es- pregunta de fútbol, creen que no pueden responder de fútbol porque Claro, creen que porque no la tiene prensa sentido es el explicarle al vehículo periodista hacia el fútbol. la prensa es el vehículo hacia el aficionado. Porque después Correcto. te van a decir, no, al aficionado le voy a hablar por otra vía. ¿Por cuál vía le vas a hablar? Si no hablan nunca con ellos. Nunca tienen un foro con hinchas para que los hinchas escuchen de las preguntas de los hinchas a los técnicos sobre qué decisión han tomado en el terreno de juego. O los mismos jugadores. Dicen, no, tenemos que acercar el fútbol a los hinchas. Y no dan ni ruedas de prensa ya. Ni siquiera dan entrevistas. Entonces, Ni abren la prensa es el entrenamientos vehículo. tampoco para Ni la abren gente. entrenamientos en consecuencia también. ¿Cuántos técnicos hablan de fútbol en conferencia de prensa? A ver si Pocos, recuerdan pocos, alguna. muy pocos. Y bueno, Ninguno. Ahí Guardiola tenés. habla de fútbol en conferencias de prensa. Pero por eso también, Ahí Ricky, tenés. porque cuando se les pregunta no les gusta tampoco hablar de fútbol y creen que el que les está preguntando no, no sabe sé lo cuánto se le suficiente para hacer pregunta, una pregunta. Ricardo, A cuánto se le Guardiola preguntaron pregunta. por qué poner a Zinchenko Cancelo en un momento de la temporada y dio una clase magistral de 2 minutos explicando por qué los pone. Después hay quienes dicen, pero este se elevó, ¿qué se cree? Que descubrió el fútbol. Y ahí luego viene el cuestionamiento, porque muchas veces hablan de fútbol y voy a generalizar también para no singularizar nada, y no les entendemos, porque no sabemos.